Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Y vamos a continuar con nuestro estudio que dejamos pendiente hace unas semanas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del misterio de las dos casas del pueblo de Israel? ¿No? El misterio de las dos casas de Israel, segunda parte se va a titular, porque nos quedamos en la anterior, pero voy a dar un pequeño preview, o vamos a dar una pequeña introducción para estar un poco al día, ¿no?, de lo que estábamos enseñando, porque habrá quien escuche por primera vez esto y no se pierda, ¿no? Les pongo yo aquí como introducción que cuando veíamos la primera parte de este estudio, vimos que el pueblo de Israel había abandonado a Adonai. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo es que fue que abandonó el pueblo de Dios a Dios mismo? ¿Cómo es que Israel abandonó a Adonai? Pues a través de prácticas paganas, idólatras, adquiridas, ¿de quiénes? De otros pueblos. Porque eso no fue lo que aprendieron de Dios, ¿me entiendes? Ellos habían aprendido a través de que se les había entregado la Torá y a través de que Moshe les había hablado muchísimas veces y todos dijeron, ¿se acuerdan? Sí, obedeceremos, sí, lo haremos, todo lo que Dios diga, eso haremos. Pues acto seguido, no lo hicieron. Acto seguido, pues sí, lamentablemente, acto seguido, lo que sucedió fue que despreciaron a Dios de alguna forma, ¿no? Ay, esperen un segundo porque esto me está haciendo locuras ya. Entonces, despreciaron a Dios de alguna manera y en ese desprecio hubo el poner su atención, o cómo se manifestó este desprecio, o cómo se manifestó esto de dejar a Dios, pues poniendo atención a doctrinas, a enseñanzas, a costumbres y tradiciones de los pueblos donde llegaron. ¿Se acuerdan, no? Que el Señor les dijo, cuando lleguen a un lugar y lo conquisten, no pregunten, ¿cómo es que adoran aquí a sus dioses? No pregunten, porque no quiero ser adorado como ellos adoraban a sus dioses. No se contaminen escuchando cómo es que ellos adoraban, porque la adoración que yo busco es otra. Es más, inclusive es tan claro, y fíjate cuán hermoso es nuestro Señor, ¿no? Que cuando tú le dices a tu hijo, hijito mío, quiero que tiendas tu cama, no le dices, tiende tu cama, y te vas. Sino le dices, mira, mi joven, la cama se tiende así. Primero quitas las cobijas, sacudes la cama. Si está muy sucia la sábana, pues la cambias, ¿no? Pero bueno, tú no vas a cambiarla, tú nada más vas a poner la cobija, que quede bien estiradita, que quede bien bonito. Primero va la sábana, o la encimera, como le llaman aquí, y entonces le enseñas, ¿me entiendes? Sería algo lógico y absurdo que Dios te dijera, adórenme. Como puedan, ¿eh? No. Él les enseña cómo debe hacer la adoración a Dios, ¿no? Con sacrificios, con ofrendas, con actitudes, con una manera de vivir, porque debemos entender que alabar a Dios y ofrendar a Dios y tener un culto hacia Dios no tiene que ver solamente con guardar Shabbat, o no tiene solamente que ver con seguir los mandamientos, ¿no? Porque digo que los cumplo, sino porque mi vida misma debe ser testimonio de ello. Entonces, cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron fue seguir los patrones de los pueblos a los cuales llegaron, que eran pueblos idólatras, pueblos que quemaban a sus hijos en adoración, a Moloch, por ejemplo, ¿no? Pueblos que hacían atrocidades bárbaras y que inclusive prostituían a mujeres para que el Dios de la fertilidad y de las buenas cosechas, wow, dieran años buenísimos de cosechar. Y ahí veías a las doncellas o a las mujeres siendo casi un placer ir al templo a prostituirse para que eso fuese. Y el Señor dice, yo no quiero esto. Ahora, prácticas que hasta el día de hoy permanecen en la cultura del pueblo. Tradiciones que hasta el día de hoy hay y son hechas en el mundo. Inclusive les pongo yo aquí, están presentes en el diario vivir de las personas comunes y corrientes. Ejemplo, más claro no podemos tener el día de hoy. ¿Qué está sucediendo el día de hoy en Guecho? El carnaval. ¿Y qué estaba sucediendo en Italia ahora que viene mi niña de allá, no? Pues allá estaban en Italia el mero carnaval también.
Y en todo el mundo, este es el tiempo de los carnavales. ¿Sabes? No hay fiesta más pagana que un carnaval. No hay fiesta más idólatra que un carnaval, ¿no? Esta fiesta pagana, les pongo yo, que al día de hoy se festeja. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que es aprobada por todo el mundo. Mira, veníamos caminando ahorita, de camino acá a la iglesia, y veíamos que grandes, chicos, pequeños, medianos, bebés, todos agradados, felices, disfrazados, que hasta me dice mi sobrina, ¿qué tranza? ¿Se está festejando Halloween o qué, tío? ¿No? Le digo, no, hija, estos son los carnavales. Ah, es que pensé, por cómo se disfraza la gente. ¿De qué se disfrazaron? ¿Por qué se disfrazaron? No lo entiendo. Fíjate, costumbre que hasta en el propio pueblo de judío, no solo hablando de Israel, ahora sí hablando del pueblo geográfico, ¿no? Del pueblo judío, también festejan carnavales. Y hacen fiestas. Y dices, es que esto es una contaminación que ha llegado a todos los ámbitos. Es aprobada por todo el mundo y es aceptada por un montón de confesiones religiosas. Los padres contentos van y los llevan. Los papás bien contentotes ahí van a llevar a sus hijos. Y claro, porque es un culto lo que se está viendo allá afuera, ¿no? Así es, Hasatán es el que se rinde culto, ¿no? Satanás, chanclas, como le quieras llamar. Es a quien se le rinde culto en ese tipo de prácticas. Y entonces, fíjate nada más, prácticas que hasta el día de hoy se llevan a cabo, pero que fueron adquiridas hace cientos de miles de años. Fíjate, idolatría, les pongo yo aquí, desenfreno, lujuria, porque aquí tú no vas a, tal vez aquí en Guecho no veas lo que se ve en el carnaval de Brasil, de Río de Janeiro, en donde te venden lanzaperfume, ¿no? El famoso lanzaperfume, que es una droga. Tú debes saber mejor que eso que viviste allá en Brasil, ¿no? Que te deja o te mantiene despierto durante 7 días para que, darle rienda suelta al rollo. La persona no se queda nada normal, empieza a retorcerse, empieza a hacer cosas raras. Eso, exactamente. Fíjate nada más, ¿no? Eso ya llega a un punto en donde se inmiscuye hasta espiritualmente la situación. O sea, es que ese es el propósito de esto, ¿me entiendes? Aunque no se vea claramente. Y entonces, cualquier otra desviación que diera rienda suelta a los deseos carnales, mundanos, como se conocen, que van por encima de Dios. Y que pasan por encima de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios y de lo que Dios dice. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, 17:34. Y esta palabra que vamos a leer ahorita está actual hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿eh? Y es increíble. Segunda de Reyes, 17:34. Y dice, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. Qué duro, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que se escribió Reyes? Puf, más de 2000 años, 2900 años, supongo, una cosa así, o no sé, un poco más, un poco menos, ¿no? Hasta el día de hoy persisten sus antiguas costumbres. No adoren al Señor ni actúen según sus decretos y sus normas, ni según su ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob. Dice, perdón, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien les dio el nombre de ¿quién? De Israel. Ahora bien, hasta el día de hoy, no adoran al Señor ni actúan como el Señor enseñó, como el Señor dejó escrito. Por eso es que yo, por ejemplo, hablando con mi sobrina, decía, no es que nosotros seamos una iglesia única o exclusiva, ¿no? Sino que buscamos adorar, creer y glorificar a Dios conforme lo que dice la Escritura. No conforme lo que dicen tradiciones, religiones. No. Porque es la única forma en la que podamos cumplir lo que el Señor dice aquí. Adorarán conforme a mi ley.
y romper entonces con esto que dice hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. Cuando tú volteas al mundo hacia afuera, el mundo persiste en sus antiguas costumbres. Y lo hemos dicho muchas veces, hoy son los carnavales, en diciembre es Navidad, el 14 de febrero y sus locuras estas que de verdad si supiéramos de por dónde proviene todo eso. El Día de Muertos, Halloween, todas esas cosas, ¿no? Que no son otra cosa más que adoraciones que se adquirieron y que pues en la ignorancia, porque hay que ser realistas, ¿no? En la ignorancia de no conocer a Dios y su voluntad, pues todo el mundo persiste y sigue en ello. Y cuando tú les haces algún comentario diciendo, oye, madre, ¿no? ¿Tú eres ateo? ¿Cómo es que tú celebras hasta más que yo, no? Te haces los tiempos hasta mejor. Claro. No, tú estás celebrando a Hasatán. No. Porque no saben que lo están Claro. directamente. Y era lo que decíamos, ¿no? El libre albedrío, pues, no existe. O sea, o adoras a Dios o adoras a Satanás. Siempre, y lo hemos dicho muchas veces aquí, lo voy a repetir otra vez, en la proporción en la que camines a la derecha, te estás alejando de la izquierda. Y en la proporción que camines a la izquierda, te estás alejando de la derecha. Entonces, en la proporción que camines hacia Dios, esa es la misma proporción en la que te alejas de todas las costumbres, tradiciones paganas que honran a Satanás. Pero en la medida que tú te acerques a estas tradiciones y costumbres y forma de vivir del mundo, es en la misma medida que te estás alejando de Dios. No hay tal como el que digas, yo soy de Dios, pero festejo las fiestas paganas del mundo. No hay tal, no puede ser, no existe tal, ¿me entiendes? Sería como un engaño, vaya, ¿me entiendes? Sería como decir, yo estoy contigo, pero a veces no. Y no puede ser. El pueblo de Israel se asimiló. Y ojo, cuando hablamos de Israel, ya hace rato David lo decía en alabanza, no hablamos del Israel geográfico, el que se asentó en Jerusalén, posteriormente cuando regresaron de Babilonia, ¿no? Que es el pueblo judío y una porción de los benjaminitas, ¿no? No. Estamos hablando de el Israel que es pueblo de Dios. Los que creen en su nombre, en su palabra, los que le honran, los que le obedecen. Y hoy, después de que Yehoshua ha venido, decimos los que creen en Yehoshua. Porque ese es el pueblo verdadero de Dios. Porque si Dios vino al mundo y se hizo carne para salvar a su pueblo, y tú dijeras, bueno, yo soy pueblo, pero no creo en lo que hizo Dios para rescatar a su pueblo, pues entonces no serías pueblo. Por eso hoy tenemos que agregar, a diferencia de que los judíos lo que dicen, que nosotros para poder ser pueblo necesitamos a Yehoshua. Sin Yehoshua no puede ser pueblo de Dios. Sin Yehoshua no puede ser Israel. Puedes tener todos los ritos. Puedes tener toda la ley cumplida, pero si no tienes a Yehoshua, no eres pueblo de Dios. ¿Ok? Siendo así que la simiente de todo Israel, o lo que se conocía como Efraín, que se acuerdan que dijimos que de las 12 tribus, 10 de las tribus se perdieron en el mundo, se asimilaron a los pueblos, se extraviaron y se asimilaron de tal manera que ya no podríamos saber ni siquiera dónde están. Se perdieron en el mundo. La simiente del pueblo de Israel se expandió por todo el mundo a través de Efraín. Los únicos que se guardaron como no voy a decir castos y puros, sino como apartados completamente, fue el pueblo judío, ¿no? Que regresaron y que malamente empezaron a generar un montón de tradiciones que ya venían formándose desde mucho antes, pero que se consolidaron en lo que hoy conocemos la ley judía, la halajá judía, que no tiene que ver nada con la palabra, ¿me entiendes? Bueno, sí está cimentada y está fundamentada en la palabra, pero que yo no voy a cumplir porque no dice la palabra que debo cumplir. Ni el lavado de manos hasta los codos, ni cosas por el estilo, ¿me entiendes? Que son propias de lo que es la halajá judía, ¿no? Tradiciones que marcan cosas que no dice la Escritura. Entonces ellos se mantuvieron, ¿no? Pero la simiente de todo Israel, conocido como Efraín, se esparció por todo el mundo y hasta el día de hoy, Shabbat Shalom, hasta el día de hoy está también ahí, esparcida por todo el mundo, ¿no? Al día de hoy les pongo, persisten en las costumbres y tradiciones paganas del mundo. Claro, porque tú volteas a ver, y nosotros son las tradiciones que conocemos en Occidente, pero ¿cuántas tradiciones en Oriente no habrán que no practicamos y no conocemos?
Y también los pueblos las practican. Cosas que tal vez nosotros no sabemos. Los pueblos de Medio Oriente, los pueblos de Oriente, de Lejano Oriente y de Oriente Medio, ¿no? Génesis 28, o Bereshit 28, 14 dice: tus descendientes, hablándole ¿a quién? ¿A quién le está hablando ahí? A Jacob, ¿no? ¿Quién es Jacob? Pues es el padre de todo Israel, ¿no? Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Fíjate, ¿eh? Te esparcirás al este y al oeste, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de tus descendientes. ¿Cómo podría suceder esto, no? Qué brutal, ¿no? Todas las familias de la tierra, no solamente los que tienen los ojitos rasgados, o los que son morenitos, o los que son blanquitos, o los que son medio amarillos. Todas las familias de la tierra. Los mexicanos, los sudamericanos, todos. Todas las familias. ¿Cómo es posible que esto suceda? Esta promesa, les pongo yo aquí, se cumple en todos los pueblos de la tierra, pues Israel al día de hoy no se puede identificar en medio de ellos. ¿Sí me entiendes? La simiente fue desgregada de tal forma que hoy no podríamos identificar quién es y quién no. Inclusive con una prueba genética sería casi imposible. ¿Has visto esas pruebas genéticas que te hacen, no? Para saber de dónde soy. Y digo, no, es que yo tengo una cara de árabe que no me la quita nadie, ¿no? Y resulta que no, resulta que mis cromosomas y todo el rollo y el ADN dice que tengo 90% chino, ¿no? ¿Y de dónde? ¿No? Pero la realidad es que a través de que se difuminó, se asimiló y se expandió esta semilla o esta simiente del pueblo de Israel, hoy podríamos decir que al no poderse identificar uno de otro, cuando el Señor viene por su pueblo, que el pueblo de Dios se gentilizó, entonces pasó a formar parte de una, ¿cómo se explicaría? De un estrato, ¿no? Esto es el pueblo de Dios, estos son los gentiles. Bueno, pues el pueblo de Dios se gentilizó y formó parte del estrato de los gentiles. Entonces cuando el Señor viene y rescata a los suyos, viene por los que son gentiles. Es la forma en la que cuando dice, todas las familias de la tierra se bendecirán a través de ti, Jacob. ¿Cómo fue? A través de lo que nos enseñó el pueblo judío. Pues el pueblo judío no le quiere enseñar a nadie. ¿Entiendes? El pueblo judío es los judíos para los judíos. Los enanos para los enanos, ¿no? Como dijera el buen, el de la historia esta de las crónicas de Narnia, ¿no? Quien no haya leído en el último libro sabrá de lo que hablo. Los judíos para los judíos, ¿no? Y la única forma en la que esto podía suceder, que fuera bendecido toda la tierra a través de la descendencia de Jacob, es esta forma. Que el pueblo, o los 10 tribus de lo que era Israel, y se le conoció como Israel, que posteriormente se conoció como Efraín, porque era la tribu más grande y la que más dominaba, se gentilizara. De tal forma que cuando el Señor viniera por los gentiles, porque su pueblo ya es gentil. Se gentilizó. ¿Entiendes? Nosotros entendemos cuando dice que dejó a las 99 por ir por una. Claro. Ahora, ahí te va, fíjate. Del mismo rebaño. Y vamos a ver ahorita cómo en algunas, y del mismo rebaño exactamente, y vamos a ver ahorita cómo en algunas de las citas que vamos a leer, dice que ya no combatirá más, o ya no reñirá más Efraín con Judá, ¿no? Ya no habrá más pueblo gentil y pueblo judío, sino que el Señor vendrá por los suyos y los hará un solo pueblo. Fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí. No se puede definir quién es Israel, pues está desgregado en el mundo. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 9:24. Romanos 9:24 al 26, que son 3 versículos, dice. 2, perdón. Dice, Romanos 9, del 24 al 26, dice, esos somos nosotros, a quien él ha llamado, no solo de entre los yehuditas, o de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Shaul, que es Pablo, sabe de esto que estoy hablando. De hecho, yo lo aprendí de él. Claro, ¿no? Porque él enseña esto. Él enseña que el pueblo
al haberse difuminado, al haberse asimilado, Shabbat Shalom, hermano, ¿no? Ya no solo entre los judíos, sino entre los gentiles. Fíjate lo que dice Shaul, Pablo, como también dice Oseas, el que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. ¿Por qué dejó de ser pueblo de Dios? Pues porque salieron del pacto. Dejaron de ser pueblo, ¿me entiendes? Para convertirse en un pueblo gentil o pagano, ¿no? Dejó de ser pueblo porque salieron del pacto. Pero dice, llamaré pueblo al que no es pueblo. Al salir del pacto, como ya hemos dicho, se gentilizaron y dejaron de ser pueblo. Y entonces en ese momento entra todo este mundo para ser llamado a ser pueblo, ¿no? Y les pongo, y el 26 dice, y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, ahí los llamarán hijos de Elohim vivo. Ahora les pongo yo, ¿cómo es posible que esto, ¿no?, suceda y de qué forma es que lo va a hacer Adonai? Fíjate lo que dice Romanos 11, del 25 al 26. Hermanos, dice, para que no sean sabios en su propio concepto, en su propia opinión, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel, refiriéndose al pueblo judío, específicamente ahí, es parcial hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. En otras versiones dice, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, ¿no? Es más común escuchar esa porción. ¿Qué es lo que está diciendo? El endurecimiento que ha ocurrido en el pueblo judío, porque si tú te das cuenta, el pueblo judío está endurecido en sí mismo. Ellos al pueblo gentil no lo quieren ni voltear a ver, ni tocar, ni mezclarse. Y no quieren ver a Yehoshua. No pueden verlo, inclusive, ni en pintura, ¿no? Literal. Y hacen lo que sea posible por desestimar que vino, que murió en la cruz. Pero este endurecimiento, este velo que tiene puesto, es parcial. Y el Señor lo ha permitido hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. O sea, hasta que el número de gentiles que será su pueblo haya sido traído a su presencia, ¿no? Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar a Jacob la impiedad. ¿Quién es quien vendrá de Sión? ¿Quién es el libertador que vendrá de Sión? ¿Quién es Sión mismo? Pues Yehoshua, ¿no? Cristo mismo. Es quien vendrá y traerá libertad y entonces hará a uno mismo, a gentiles y a judíos, haciéndolos un solo pueblo. Pero esto no va a ocurrir todavía. Por eso ni te esfuerces en querer que el pueblo judío hoy sea parte de la iglesia o la iglesia sea parte del pueblo judío, porque eso no va a suceder hasta que venga Yehoshua y él haga eso, unifique a los dos pueblos, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros es guardar, obedecer y hacer lo que la propia palabra del Señor dejó como guía para pertenecer a su pueblo. Eso es lo que nos corresponde hacer. Fíjate lo que les pongo yo aquí. Adonai traerá libertad a todos los hijos de Jacob, a todo Israel y a todos los que se volvieron pueblo, ¿no? A todos los descendientes de las 10 tribus asimiladas en los pueblos paganos. En otras palabras sería a todos los goyim, porque así se les conoce, ¿no? En el mundo hebreo, el goyim es el gentil, el que está sin pacto. ¿Y qué es lo que significa estar sin pacto? Pues es estar sin cumplir las... Pero ¿qué representa la alianza? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la promesa que le da Dios a Abraham, ¿no? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ¿cómo cumples esto? Pues en obediencia a los estatutos, a los mandamientos y a todo lo que Dios ha entregado. Lo decimos cada vez que hablamos de esto. La palabra de Dios no es más que ¿qué? ¿La qué? La constitución del pueblo de Dios. Cuando llegas a México,
pues tienes que aprenderte la Constitución para no incurrir en un delito, ¿no? Porque la Constitución dice que hay delitos que en España no son delito. Y cuando llego a España, tengo que ver la Constitución española, porque en México hay cosas que aquí son barbaridades, o viceversa. Cuando tú llegas al pueblo de Dios, tienes que conocer la Constitución del pueblo de Dios. Y la Constitución del pueblo de Dios son sus escrituras. Son los mishpatim que veíamos la semana pasada con David, ¿no? Son estos mandamientos, estos procedimientos. Los hukim, los mishpatim. Todo lo que la Torah envuelve, ¿me entiendes? La Torah, ¿qué significa Torah? Instrucciones. Todo el mundo siempre que escucha Torah, se escucha súper místico, súper hebreo, ¿no? Súper legalista. Eres un judaizante. Torah significa instrucción. Dios, no. Por Dios, es una instrucción. Y en donde hay instrucción, hay guianza. Fíjate, y dime si no es cierto, y esto no está en mis notas, donde hay instrucción, hay amor. Porque la instrucción es para que no te pierdas. Y lo que Dios quiere es que no te pierdas, sino que camines certeramente hacia Él. Y la única forma que puedes hacerlo es siguiendo sus instrucciones. Pero si tú decides no seguir las instrucciones y decir que fueron abolidas, o seguir unas cuantas, o unas poquitas, o el buffet de instrucciones del Señor está así, ay, no está, no, este está, no, espérate, mejor nos quedamos con esta, pues entonces hay un problema, no formas parte del pueblo de Dios, ¿me entiendes? Entonces esa es la gravedad del asunto, y el Señor un día vendrá por los que son su pueblo, y los que no hagan esto no serán su pueblo. Ahora tú dices, bueno, no, es que yo ya confesé a Yehoshua como mi Señor y Salvador, yo ya dije que Yehoshua o Jesucristo es mi Dios, Él es Dios, Él es mi Señor, es todo. Y entonces entonces, ¿sí? ¿En serio? Bueno, pues entonces vamos a platicar, ¿no? Porque Yehoshua mismo dijo que el que le ama y el que esté en Él, pues guarda sus mandamientos, y el que no, pues no. Y no está en Él. Eso es como un candado, ¿me entiendes? Cerrado. Entonces, debemos entender que por los que vendrá el Señor será por los que estén en pacto con Él, en Él y por Él y para Él. No quien diga que está y hace lo que quiere, ¿no? Les pongo bien. Ahora bien, todos los gentiles y los no gentiles, los judíos y no judíos, todos han sido traídos espiritualmente y han sido injertados ¿a través de quién? Un hindú, un chino, un maometano, un musulmán, un judío, de los israelitas estos de Perú, que dicen que son de Israel y no sé qué tanto, ¿no? Todos los pueblos, sin importar lo que creían, son injertados e insertados en Israel ¿a través de quién? Pues a través de Cristo, a través de Yehoshua, ¿no? A través de Hashem mismo hecho hombre en la tierra, o hecho en la figura de un hombre, a través de la obra de redención de Él, que es la más espectacular obra que jamás hayas visto. Judíos, gentiles, todos por igual, metidos en un mismo pueblo, donde se rompen todas estas cosas de, no, yo soy judío, no soy gentil, no, tú no mereces, no, tú no. El pueblo judío llamando perros, ratas y bichorrejos a los gentiles, y los gentiles diciendo, pues sí, tú no tienes a Cristo y por eso eres... O sea, ¿entiendes? Es que esto es un rampage, ¿no? Brutal. Pero eso se va a acabar. Fíjate lo que dice Isaías 11, del 11 al 13. Cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Edaim, Sinar y Hamat. ¿Significa solamente que serán esas zonas? Pues no. El que tenga Dios que escuche, ¿no? Significa que traerá su mano y traerá a todos los que le pertenecen, ¿no? Ahorita, espérate, ahí vamos, ahí vamos. Levantará un estandarte contra las naciones y de los 4 confines de la tierra, ahí está, ¿no? Juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. Entonces se disipará la envidia
de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué significa que Efraín sea afligido por Judá y que Judá tenga envidia de Efraín? ¿Sabes? Yo esto lo veo muy claro en mi propia vida, ¿no? Me acuerdo que yo tengo familia judía, ¿no? Entonces yo veía que la familia, pues festejaba Yom Kippur. Y lo he dicho muchas veces eso antes, ¿no? Festejaban Yom Kippur. Y entonces yo sentía una envidia porque decía, ¿cómo yo conociendo a Cristo y siendo del pueblo de Dios no puedo festejar Yom Kippur? Obviamente yo no conocía la Torá. Yo no había vivido conforme a lo que la palabra dice. Entonces yo estaba en una iglesia evangélica común y corriente, ¿no? Y yo sentía como la envidia de decir, ¿por qué tengo que renunciar? Porque en alguna ocasión me acerqué con amigos y familia judía y muchos de ellos me dijeron, pues yo te cuento y te digo lo que los 12 rabinos te van a preguntar, así de rapidito te aprendes las respuestas para que pases de volada y ya de una vez por todas te conviertas. Es más, fíjate, esto qué bueno que no está mi mujer para que lo escuche. Ay, está ya dentro con los niños, ¿no? Te vamos a encontrar una mujer de las judías buenas, ¿no? Los jueves nos reunimos en la Magén David, que era el templo, ¿no? El más famoso en México que hay. En la Magén David nos reunimos todos los jueves y hay como comida, buffet y así como cóctel para que conozcas a las chicas del barrio, ¿no? Judío. Pero hay un requisito. Y es que tienes que negar a tu Cristo. Uy, de verdad ese día me dio un... Mira, yo el celo que sentía por Yom Kippur se convirtió en celo por decir, te callas la boca porque a Cristo jamás lo voy a dejar, ¿me entiendes? Como que el celo se transformó en otra cosa. Pero nunca dejó de tener la cosa de decir, pero yo quiero obedecer lo que dice la palabra, pero no está a mi alcance. ¿Qué qué? Más bien tenía un velo puesto yo y no conocía la verdad. Esa es la envidia de la que habla de Efraín con Judá. ¿Y cómo Judá aflige a Efraín? Tú eres un pagano. Tú no cumples la verdad de Dios. Adonai uno es, y tú crees en la Trinidad. Y ¿me entiendes? Es afligir. Claro, no hay quien te lo esté, aunque sí hay quien esté señalando de rabinos y cosas por el estilo, pero esa es la aflicción de la que está hablando. Se va a terminar, porque el verdadero pueblo de Dios sabrá que no hay que ser judío para guardar la Torá o las instrucciones de Dios, sino que es la obligación de cualquiera que sea pueblo de Dios hacerlo, porque eso es lo que lo distingue como pueblo de Dios. El Señor no entregó sus mandamientos a los judíos. Claro, no. Si el pueblo judío era una de las de las 12, ¿cómo se llama? Tribus que habían ahí. Es más, había egipcios que habían salido, una multitud mixta de un montón de pueblos. Siempre pongo el ejemplo de Caleb, ¿no? El famoso Caleb. De todos lados que habían escuchado lo que había hecho Dios ¿cómo se llama? Y habían vivido, porque muchos de ellos eran esclavos también por los egipcios, por los misritas, y entonces cuando son liberados dicen, pues aquí soy. Mira nada más lo que hizo este Dios, ¿no? Este es el Dios verdadero. 10 juicios o 10 plagas que pasaron y dejaron que hubiera sido el peor que la Segunda Guerra Mundial, Egipto, ¿no? Destruido, devastado, mermado, sin ejército, con un rey que regresa ahí con su caballito solo, sin ejército, porque todos murieron y liberados, ¿no? Entonces todos dijeron, vámonos. Y cuando estaban ahí todos, ellos fueron los que recibieron las instrucciones. Y eso no es otra cosa más que sombra de que hoy no importa la raza que tengas, ni la cultura que tengas, inclusive la religión que hayas tenido en el pasado. Si tú te sometes a las instrucciones de Dios, y literalmente lo digo sometes, aunque suene muy duro y muy fuerte, porque en realidad el que no se somete es el que no ha hecho lo que tiene que hacer. Tienes que someterte a la voluntad de Dios, para que entonces tu voluntad se quebrante y puedas ser agradable a los ojos de Dios. Pero todo el que sea sometido a la voluntad de Dios, ese será el que será su pueblo. Y entonces ya no será afligido Efraín por Judá, ni Efraín tendrá envidia de Judá, ¿no? Sino que serán un solo pueblo. Ahora, sabemos claramente que esto aún no sucede. Pues no. Pues mira, hay que mirar para allá afuera. Esto aún no sucede. Pero que sin duda estamos completamente seguros que va a suceder. Ahora, ¿cómo sucederá esto? Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, 6 al 11.
Uf, es que son palabras increíbles. Esto, me encanta este tema a mí, la verdad. Este es el evangelio ya llevado al siguiente nivel, ¿me entiendes? Sí, a instancias ya de vida eterna, de vida o muerte, ¿no? Y no hablamos de muerte física, sino de muerte espiritual, en el caso de que no lo escuches y no lo entiendas. Jeremías 31, del 6 al 11, dice, viene el día en que los guardianes del monte de Efraín gritarán, vamos arriba todos, subamos a Sión, el monte del Señor, nuestro Dios. ¿Quién es Efraín? Los que se perdieron, los que se asimilaron, o sea, los gentiles de hoy. Llegará un día en que los guardianes del monte de Efraín gritarán, vamos arriba, todos subamos. ¿Te suena? ¿Eras gentil? ¿Estabas en el mundo? ¿Hoy conoces al Señor y estás caminando conforme a su voluntad? ¿No? Pon un pinchito ahí para que vayas viendo cómo se empieza a cumplir esto que dice aquí. Así ha dicho el Señor, grita de alegría Jacob, o sea, los descendientes de Israel, ¿no? Llénense de júbilo por las naciones, por la nación más importante, perdón. Hagan resonar sus alabanzas. Pídanme que salve a mi pueblo, al remanente de Israel. Yo los hago volver del país del norte. Los estoy reuniendo de los confines de la tierra. Entre ellos vienen ciegos, escucha lo que dice, cojos, mujeres encinta y recién paridos, o paridas, perdón. Vuelven acompañados de una gran muchedumbre. O sea, que el que podría decir, pues yo soy efraínita y tengo manera de comprobar porque tengo genética efraínita, porque mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, y todos fueron efraínitas, pues ellos vendrán acompañados de quien no lo es, que es como él, un gentil. ¿Me entiendes? Sin pacto. Y dice, y yo los hago volver del país, perdón, con una gran muchedumbre. Con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Al volver los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Ustedes las naciones oigan la palabra del Señor, háganle saber en las costas más lejanas, digan que el que esparció a Israel ahora lo reúne y que lo cuidará como cuida el pastor a su rebaño, porque el Señor ha redimido a Jacob, lo ha redimido del poder que era más fuerte que él. ¿Que era más fuerte que quién? ¿Que Dios? No, el poder que era más fuerte que Jacob. ¿Que cuál fue ese poder? Pues el peso de las costumbres y tradiciones de los pueblos. La naturaleza caída, para que me entiendas, del ser humano. Él nos redime de eso, porque es de lo que nos redime el Señor cuando muere en la cruz. Si no, ¿de qué otra forma podría ser? Adonai, a través, les pongo yo, de sus profetas, nos hace saber con claridad que Él restaurará a todo Israel a su estado primero. A su estado primero. ¿Cuál es el estado primero? Antes de que llegaran a Egipto, pues no. Porque antes de llegar en Egipto no era pueblo. Entonces nos va a traer al estado primero que era cuando estaba José. Pues no. A lo que se refiere aquí, este estado primigenio al que el Señor traerá a su pueblo, será la figura de cuando Adán y Eva vivían como los primeros integrantes del pueblo de Dios. Antes, inclusive, de la caída. Porque ¿de qué serviría que el Señor trajera a su pueblo y restaurara a su pueblo si vas a seguir siendo de la simiente caída? Al acto seguido, vamos al carnaval, ¿no? Porque mi carne se impone, claro. Entonces, ¿cómo será que el Señor va a redimir a su pueblo? Pues seremos transformados. Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Al resonar de la final trompeta. ¿Seremos transformados los que estemos vivos? A los que nos toque. Baruch Hashem si nos toca. Bendito sea Dios si nos toca a nosotros. Y a los que estén muertos los resucitará. Para gloria de Él. A los que creyeron en Él. Porque los que no seguirán durmiendo para el día final. Y serán resucitados hasta el final de todo. Dice la palabra para vergüenza eterna. Porque no creyeron y porque decidieron ir en pos de su carne, en pos de sus dioses, en pos de sí mismos, en lugar de mirar a Dios. Pero eso no puede suceder si no ha sido restaurado. Y Él nos restaurará y nos volverá a ese estado primigenio.
¿no? Que es antes de la caída. Por eso dice que la Torah estará en nuestros corazones. Ya no te esforzarás, ya no tendrás que ir a predicarle al hermano. Oye, hermano, mira, dice que no robarás, carnal, y tú te guardas los cambios, ¿no? No. Ya no tendrás que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque lo que dicte tu pensamiento y lo que vivirás conforme a qué será lo que esté en tu corazón. Y en tu corazón estarán escritas en las tablas de tu corazón la ley de Dios. Cuando seamos transformados y tengamos una naturaleza nueva, porque el Señor nos redima, no necesitaremos predicar el Evangelio ya, porque el Evangelio estará en nosotros. La Torah estará en nosotros, ¿no? Judá y Efraín como un solo pueblo. Vamos a Ezequiel 37, 21. Al 28. Este sí lo acabamos hoy, ni modo, esté largo. Ya hemos hecho esperar mucho para esto. Ezequiel 37, 21, 28. Dice, y él les dirá que así ha dicho Adonai, Hashem. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y las reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. O sea, nunca más habrá ni judíos ni gentiles, sino serán una sola. ¿Ok? Uno solo. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Yo seré su Dios. La promesa dada a Abraham, ¿no? Mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor por todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. ¿Ahora qué? El Señor cuando resucite a todos y nos restaure va a decir David, no tú no, Chavilor, sino David el rey, ven, ¿vas a ser rey sobre ellos? Pues no. Cuando dice que David reinará sobre su pueblo, sobre el pueblo, lo que está haciendo referencia, sí, Chavilor, no, perdón, pero no, se hace referencia a que de la simiente de David, ¿quién vino? Pues Mashiach, Cristo. Entonces lo que está diciendo es que el que representa a David, ¿no? O David representa más bien a su simiente a través de Yehoshua. Entonces cuando dice que tendrán un solo rey y que ese rey reinará, ¿quién es el único rey que reinó sobre todo Israel antes de que fuera dividida las dos tribus? Pues David, ¿no? Y por eso hace el David Amelech. Y por eso hace la referencia de que será David. Pero no se refiere a David. Hay que tener un poquito más de visión a lo que sucederá, ¿no? Y entender que es Mashiach el que reinará sobre su pueblo, ¿no? Guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Pues claro. Acá, hija, ¿eh? Acá. Siéntate, hija. ¿No? Los pondrán sobre su pueblo y los pondrán en práctica, dice, ¿no? Pues claro, porque estarán marcados ¿en dónde? En su corazón, y será la forma de vida de todos. Habitarán en la tierra de mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán por siempre. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será gobernante para siempre. ¿Quién es David y quiénes son sus hijos? Su pueblo. ¿Y quién es del David al que hablamos aquí? Es Mashiach. Hashem promete, ¿no? que el linaje de su siervo David gobernará por siempre y para siempre. Sí, gracias. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. 7 del 12 al 16 dice, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, uno de tus propias entrañas, y afirmaré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré su trono real para siempre. Se está refiriendo obviamente ¿a quién? A Salomón, ¿no? Porque es el que va a levantar el templo, ¿no? Pero está hablando de su simiente cuando hacemos la proyección hacia el futuro, ¿no? Porque dice su trono real para siempre. Yo no veo a Salomón sentado
viviendo para siempre y siendo eterno. Y mucho menos Salomón. No, Salomón se perdió muy rudo en el mundo, ¿no? No, y no hay ni palacio real, ¿no? Dice, para siempre, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Cuando haga el mal, yo lo castigaré con vara de los hombres y con aflicción de los mortales. Pero nunca retiraré de él mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité para hacerte lugar. Hablándole a David, ¿no? Tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de ti. Tu trono se establecerá para siempre. Y esto no es otra cosa más que la profecía de que desde la descendencia de David vendría Mashiach. Dios ocuparía el vientre de María, ¿no? El matrimonio de María y José, que ambos vienen de la descendencia de David, lo ocuparía para hacer, por medio del cual él se manifestaría y se hiciera hombre. Ahora, hay que dejar muy en claro, y esto no sé si lo tienen todos claro, pero Dios, Hashem, no fecundó el óvulo de María. Eso es algo que tenemos que tener muy claro para los que estamos aquí y para los que se nos están viendo en todos lados, ¿no? Dios no fecundó el óvulo de María. Porque si Dios hubiera fecundado el óvulo de María y Yehoshua tuviera de la simiente de María, entonces tendría de la simiente caída del ser humano y él no sería apto para ser Dios, para hacer el sacrificio perfecto y para morir en la cruz. Para hacer el corbán perfecto. No. Hoy día ya se entiende mucho más fácil. Muchos años atrás sería mucho más complicado explicarlo. Pero si hoy te digo vientre de alquiler, ¿sabes lo que significa, no? Es bien fácil de entender hoy, ¿no? El vientre de alquiler, pues nada, que una chica dice, pues tú que no puedes tener hijos, pues ponme a mí el óvulo ya fecundado y yo lo tendré por ti. Y la panzota y todo la tendré yo y cuando nazca, pues no es mi hijo. No es mi hijo, no tiene nada de la genética mía. Nada de la genética mía tiene ese niño. Se habrá nutrido de los nutrientes que yo le pueda dar, pero ni siquiera su sangre se mezcló con mi sangre. Nada. Bueno, pues así sucedió. ¿Me entiendes? Pero de la genética de Dios es la genética de Dios, ¿no? O sea, nada tiene que ver con la genética de María. Pero sí es cierto que fue a quien ocupó Dios para esto del linaje de David, conforme a la promesa. ¿Me entiendes? Es importante entender esto, porque a veces vamos diciendo de no, y por eso es que identificaron a María los católicos. Oh, es la madre de Dios. A ver, espérate, tranquilo, ¿no? Tranquilo, porque no es así. Ella sirvió a Dios. Y si María hubiera dicho, no, Señor, yo no estoy dispuesta porque qué terror, igual y me apedrean, y hubiera dicho no, pues yo se hubiera ocupado no a Miriam, sino también a Elizabeth, a alguien más, ¿me entiendes? Con esto en claro, hay que dejarlo en claro, vamos a continuar. Entonces, queda claro que es Yehoshua HaMashiach quien reinará por siempre y para siempre. Este David del que habla aquí la Escritura es no es otra cosa más que Cristo. Amén. Y dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Cuál es ¿Dónde estaba el santuario del pueblo de Israel? ¿En el templo? Eso significa entonces que sí va a haber un tercer templo. No, error. Porque el templo es Mashiach. Y por eso dice, mi santuario estará entre ustedes. Porque cuando el Señor venga y reine por 1000 años en la tierra, el santuario y el templo estará en medio de nosotros. Por eso dice que todo aquel que en esos días que no fue transformado en la segunda, cuando es la primera resurrección, ¿no? Cuando fueron transformados todos, como dice Saúl, en un abrir y cerrar de ojos, todos los que no fueron transformados, dice en una de las escrituras, que tendrán que ir al templo a rendirle culto, porque si no, para ellos no habrá lluvias. ¿Será que todos volveremos a ser agricultores? Pues no se refiere a eso. La lluvia se refiere a la provisión, ¿no? Perdón. Déjenme poner a cargar esto porque dice que esto se va a apagar muy pronto. Disculpen, ¿eh? Aquí está. Vale. Al revés, ¿no? No importa, pues, espérame.
Hazlo ahora porque si no, no tenemos tiempo ya. Ok, ya. Ahora, lo que me gustaría es que me dijeran si sigue transmitiendo el audio, porque desconectamos la parte del micrófono. Si alguien puede hacerme un favor de escuchar en este momento. Ándale, hermana Pili. ¿Fili? Ok, bien. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto, bueno, ya. Es que se iba a apagar este móvil que no estaba cargado. Entonces, bueno, ¿quién habitará y quién es el tabernáculo? Pues Dios mismo. Y entonces estos que no fueron transformados tendrán que ir y rendir culto al único Rey de Reyes. Porque si no habrá provisión para ellos. Es lo que está diciendo, literalmente, ¿no? Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará junto a ellos y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones, o sea, todos los que no fueron transformados y que no recibieron una naturaleza nueva, todos ellos sabrán que Hashem, yo Hashem dice, santifico a Israel. ¿Quién le da santidad o quién es quien santifica al pueblo de Dios, a Israel, sino Hashem? Por eso no puede el que no cumple con la voluntad de Hashem ser pueblo de Dios, ni santificado por él. ¿Cómo es que un gentil, pobre y miserable del mundo, ¿no?, se santifica, se vuelve kadosh, ¿no?, delante de Dios, se vuelve santo delante de Dios? ¿Cómo puedes volverte kadoshim delante de Dios? ¿Cómo puedes volverte santo? Primer paso, arrepentirte. Arrepiéntete de todo lo que has hecho y de no haber obedecido a Dios, porque eso es lo más importante, ¿no? El arrepentimiento va sobre mi desobediencia, porque al no haber obedecido, pues ya le di rienda suelta a todo lo demás. Si tú te arrepientes de haber desobedecido, no tienes que ir pecado por pecado recordándolo, sino tienes que decir: Señor, me arrepiento de haber desobedecido por todo lo que he hecho en mi vida, porque todo es a consecuencia de no haber creído lo que tú dijiste y no haber cumplido con tus mandamientos, Señor. Realmente esa es la verdad. Y la segunda es decir: Señor, en mi arrepentimiento, que es genuino, que no es un remordimiento genuino, no, es un arrepentimiento genuino realmente lo que hay. Entonces, voy delante de ti, me presento arrepentido y me rindo delante de ti. Digo: Señor, yo entiendo, sé que he sido el peor de los peores, pero quiero recibir tu perdón. Y la única forma que existe de recibir ese perdón es a través de ti, Yehoshua, que murió en la cruz por mí. Y entonces es donde tú tienes que venir, rendirte y declarar que Yehoshua murió en la cruz por ti y que tú formas parte de los redimidos de Dios. ¿Me entiendes? Y entonces en ese momento eres santificado por Dios. Esa es la realidad, así de fácil. Ahora, ¿ya? Y después vamos otra vez a la mundial y a la fiesta. Pues no. El que persevere hasta el fin, ¿te acuerdas? El que viva conforme a la voluntad de Dios, ese será evidente que ha sido salvo. Porque nadie que ha entendido la salvación de Dios, lo que sucedió en la cruz, la muerte y resurrección y la gravedad de lo que pasó ahí, puede volverse al mundo y decir: voy a seguir con mis delitos y pecados. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Dice Pedro que ¿qué? Que es como pisotear su sangre. Y después de eso hay solamente ¿qué? Una terrible expectación de juicio, ¿no? Porque ya no hay más que hacer. Entonces, entendamos algo: el que se arrepiente, confiesa a su Señor, no significa que solamente fue de lengua para afuera, ¿no? Sino que en realidad vive conforme a la voluntad de Él. Y la única forma de poder vivir en la voluntad de Él es en obediencia a su palabra. Evidencia constante y continua. Es evidencia constante. Por eso tú vas a ver que aquí de continuo y casi siempre vamos a recordarte que hay mandamientos de Dios que hay que cumplir, ¿no? Y muchos otros no nos corresponden. Si tú supieras de los 613 mandamientos, ¿cuánto a nosotros como pueblo de Dios nos corresponden? Te das cuenta que no son muy pocos realmente, ¿no? No son gravosos inclusive. Porque por eso el Señor dice: no es gravosa, ¿no?, mi palabra, mi carga es fácil, ¿no? Y mi yugo ligero. Y dice después: mi tabernáculo estará junto a ellos y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos,
para siempre sobre las naciones, sabrán las naciones que yo, Hashem, santifico a Israel. Pues así como lo acabamos de decir, ¿no? Su tabernáculo habitará entre nosotros. Por eso hemos escuchado muchas veces que dice, tabernaculizará, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces antes, ¿no? Y eso significa que habitará entre nosotros. Y Él será como ese tabernáculo, como esa casa de campaña segura, en medio del desierto, ¿no? La suká, ¿no? Él será nuestra suká perfecta, en donde no habrá más sed ni hambre, ¿no? Y no significa que todos estaremos apretaditos en una suká, no, es la imagen, ¿no? Habitaremos en Él, porque seremos ya conforme a su voluntad y viviremos en Él, ¿no? Porque sigamos en Bereshit, ahora sí el Señor estará completo. Claro, entero, ya completado, como diríamos, ¿no? Exactamente. Oseas 1, 10 al 11. Vamos rápido. Oseas 1, 10 y 11. Dice, el número de los pueblos de Israel, el número del pueblo, de los del pueblo de Israel, ando muy disléxico ahora, estoy leyendo, es que no me deja. Son los años, es la bola, pero de años que ya, ¿no? 1:10. Dice, el número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede ni contar, y el lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos de Elohim, y de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza, y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Israel. ¿Quién será esa sola cabeza? Hasta el día de hoy no existe eso todavía. Entonces eso sucederá cuando venga el rey de reyes, Yehoshua, ¿no? Jesús, Cristo. Mateo 22:32. Dice así. Voy a ir rápido, ya, aunque vaya muy rápido no lo logren buscar, porque si no, no vamos a acabar nunca. Mateo 22:32. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es un Elohim de muertos. Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Ezequiel 43:7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos, ni sus reyes, profanarán mi santo nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes cuando estos mueran. ¿Por qué crees que nunca más van a prostituirse, ni nunca más deshonrarán a Adonai? Porque habremos sido transformados todos ya, y tendremos esa naturaleza nueva de la que hablamos. Bajo esa perspectiva debemos entender esto. Todos estos textos, les pongo yo aquí, hacen alusión a un tiempo que aún no sucede. Un tiempo que será en el fin de los tiempos. Fíjate, palabras de Yehoshua, en Marcos 13, 23 al 27. Marcos 13, del 23 al 27. Pero ustedes miren, dice, se los he dicho todo de antemano. Ustedes en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luz no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en los cielos se sacudirán. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con gran poder y gloria. Después enviará a sus mensajeros y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si te das cuenta, esta es una porción paralela a la que hemos leído ya antes. Pero ahora es Mashiach mismo, es Cristo mismo que nos está diciendo, ¿no? De los confines de la tierra, en el día final, cuando yo venga, traeré a todos los que son míos y los recogeré. Después de esos días ¿de qué? De gran tribulación. Ahora, no sé si estemos ya dentro de esa gran tribulación. Que mire, este mundo trae tribulación, Y basta con ver noticias, no las de la tele. Apaguen la tele, por favor. No, ya no vean tele, de verdad. Pero basta con ver noticias de las que son certeras
y que son fieles, y te vas a dar cuenta que hay una tribulación que viene, como dicen aquí, gorda, ¿no? 2030, las agendas, no sé qué. Basta, ¿eh? Yo no sé si estamos dentro, nos falta tantito por entrar. Pero los tiempos están ya certeros, cercanitos, así. Ya están aquí, ¿entiendes? Y Él volverá por los suyos y habitará entre su pueblo, ¿eh? Aleluya, ¿no? Baruch Hashem, gloria a Dios por eso. Porque el Señor está dando promesas. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 3, 5. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la morada de Hashem con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Hashem mismo estará con ellos como su Elohim. Es que es impresionante, a mí me emociona escuchar eso. Hashem mismo estará entre ellos. ¿Quién es Hashem? Pues Yehoshua, ¿no? Dios mismo. Cuando está hablando de Hashem, está diciendo que Yehoshua mismo estará entre nosotros. Y Elohim, o Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muertes, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Les pongo yo aquí, es el tiempo señalado por todos y cada uno de los profetas, de lo que hemos estado escuchando, de lo que han hablado estos profetas. En cada una de esas profecías habla de este tiempo, del tiempo final, del día del Señor, cuando Él vuelva, redima y habite entre nosotros. Yehoshua, que es Hashem mismo, habitará en medio de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bajo esta perspectiva, creo que es más fácil entender lo que leímos en un principio. Vamos al versículo que leímos al principio, Génesis 28, 14, 15. Después de haber escuchado todo esto, fíjate cómo cobra un sentido distinto. Bereshit o Génesis 28, 14, 15. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás, al oeste y al este, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes, ¿no? Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. ¡Wow! ¿No? Baruch Hashem, el Señor va a traer de los 4 puntos cardinales de la tierra a todo su pueblo, a todos esos que se volvieron gentiles o que se gentilizaron, ¿no? Demos gracias a Hashem, les pongo yo aquí, porque entre nosotros hay de esos, ¿no? Nosotros estamos entre esos y somos de su pueblo y las ovejas por las cuales Él ha venido. Fíjate lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Mateo 15, del 22 al 24. Una mujer cananea, dice, de las inmediaciones, salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David. Es como ellos identificaban claramente lo de la descendencia de David, ¿no? Ten compasión de mi hija que sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús le respondió palabra. Así no le respondió ninguna palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela. O sea, esta señora está como mal, ¿no? Sí, despáchala, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando, se está haciendo un relajo ahí atrás. O sea, dile que se vaya. Y fíjate lo que le contesta Yehoshua: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Hashem mismo se disminuyó en su poder y gloria, les pongo yo aquí un comentario, en la figura de un hombre, y pagó por los pecados de la humanidad entera en la figura de Yehoshua en la cruz, ¿no? El corbán perfecto, en el corbán sin arruga y sin mancha, garantizó que todo aquel que se arrepintiera, como lo hemos dicho hace rato, de sus malos caminos
y volviera a las sendas antiguas, como le hemos llamado ya, ¿no? Él lo volvería a su pueblo y por ende lo salvaría y le daría vida eterna. Fíjense lo que dice Efesios 2, 14 al 19. Efesios 2, 14 al 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿quiénes son? ¿Qué ambos está hablando? ¿Cuál es la referencia de ambos? Pues de ambos pueblos, ¿no? Hizo uno, Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Ahora, ¿qué es esto de que abolió? ¿No que no la abolió? ¿Cómo? A ver. ¿No que sí la abolió, no la abolió? ¿Cuál fue la ley que hoy nosotros ya no observamos? ¿Cuál es la porción de la ley que nosotros hoy ya no observamos? ¿Cuál? Pues la de los sacrificios. ¿Por qué no la observamos? ¿Por qué si fue abolido por Hashem o por Yehoshua esta porción de la ley? Porque sería un Porque sería un sacrilegio que después de que sucedió el Corbán perfecto, el sacrificio perfecto que cumple con todos los sacrificios marcados por la ley para la redención del hombre, yo vaya y mate una ovejita. A ver, pues tú de qué vas, ¿no? Por eso es que habla aquí Pablo de que abolió la ley de los preceptos en forma de ritos. Esos, los sacrificios de los cuales se hacían para obtener paz con Dios, para obtener entrada nuevamente y ser acepto por parte de Dios. Ya no hay que hacer ritos, ya no hay que hacer sacrificios. Inclusive ni siquiera mirar las oraciones de nosotros como su pueblo como parte de un sacrificio o un rito, como lo hicieron el pueblo judío. Los pueblos judíos dijeron, bueno, pues como ya no hay templo, ya no podemos hacer sacrificios, bueno, pues ahora nuestras oraciones serán como los sacrificios, y que se avientan el Sidur, ¿no? El libro de oraciones, y hay que orar como 400,000 horas para entonces las oraciones compensan los sacrificios que se hacían. Bueno, pero ¿qué no has entendido? Que el sacrificio perfecto ya sucedió. Dios mismo se hace hombre y muere como hombre para redimir al hombre, cosa que un corderito no iba a poder hacer. Tenía que morir uno igual que el que había pecado. Por eso Él se hace en la figura de hombre para entonces poder redimir al hombre. Esa es la ley y los preceptos que se fueron abolidos en su momento, pero no por eso decimos, bueno, pues como abolió también esos, pues entonces a matar, a robar, ¿no? ¿Que el mundo se va a acabar? Pues no, ¿no? Así es. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en a la enemistad. Vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Amén. Ya que por medio de Él ambos tienen acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni forasteros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Adonai. Amén. Vaya, si esto no te prende y no dices yo quiero, entonces nada lo va a hacer, ¿me entiendes? Hechos 13, 46-48. Pablo y Bernabé le contestaron valientemente, porque estaban siendo interrogados. Perdón. Era necesario, dice, que os anunciáramos la palabra de Dios primero a vosotros, como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna.
¿Quiénes son los destinados a la vida eterna? ¿Hay predestinados? Es que este tema es buenísimo. Al Chavilor le emociona, la verdad que a mí también. ¿Hay predestinados? La palabra, esa es la here's the question, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Hay predestinados? ¿O el que está predestinado es el que ha creído? ¿O la predestinación del que es salvo tiene nombre, que se llama Yehoshua HaMashiach? ¿No? Porque decir que hay predestinados es decir que Dios hizo a unos para perdición, para quemarse en el infierno, y que otros los salvó de antemano. Vaya Dios, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues sí, la predestinación para todo el mundo se llama Yehoshua, y todo el que en él crea tendrá vida eterna. Amén. Primera de Pedro 2:10. Me encanta porque siempre terminamos en el Evangelio, siempre terminamos, ¿no? Hablando de nuestro Señor. Bueno, siempre hablamos de nuestro Señor. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. ¿Qué dice? Pero ahora son pueblo de Hashem. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Cómo pudo suceder esto? Pues a través de Yehoshua. Segunda de Pedro 3:9, 14. Adonai, Hashem, o Dios, como quieras llamarle, no demora su promesa según lo que algunos consideran por demora. Más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie, ¿qué? ¿Cuál predestinación? Si no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios para con su creación. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Lamentablemente no todos van a proceder. No todos van a rendirse a Dios. Muchos de ellos serán su propio Dios y querrán seguir conforme a sus concupiscencias y a sus maneras de vivir. Y esos serán los que no serán resucitados en la primera resurrección y no serán transformados cuando Yehoshua venga. A los que decidieron dar la cara para otro lado y olvidar que Dios existía. ¿No? Pero el día de Hashem vendrá como viene un ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se disolverán y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Pues los que caminan conforme a Él. O sea, sería ridículo decir, sabiendo todo esto, pues yo sigo en la fiesta loca, ¿no? Viviendo la vida loca. Aguardando y apresurándose para la venida del día de Hashem. En ese día los cielos encendidos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero según sus promesas esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia? Yehoshua es la justicia. Por lo tanto, amados míos, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo logramos estar en el centro de la voluntad de Dios? Siempre me pregunté esto. ¿Cómo logramos estar así, irreprensibles y sin mancha? ¿Confesando en nuestro corazón que Yehoshua es nuestro Rey y nuestro Salvador y viviendo como se nos dé la gana? Pues no, siendo coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Hemos declarado con nuestra boca que Yehoshua es nuestro Rey y Salvador. Bueno, pues lo que confiesas con tu boca, para justicia será tomado en cuenta en tu corazón. Y eso significa que lo que está en tu corazón es lo que obras, lo que haces y lo que dices, en la forma que te comportas y en la forma que te manejas. Mientras hay Torah en tu vida, instrucciones que cumples y vives conforme a la voluntad de Dios, entonces podrás saber que estás en el centro de la voluntad de Él. Pero de nada sirve que digas, yo cumplo todos los mandamientos del Señor, pero yo no creo que Yehoshua es Dios. Pero si el único acceso al Padre es Yehoshua, ¿cómo pretendes venir con tu cúmulo de leyes, ¿no? Con tu cúmulo de mandamientos bien aplicados, si no has entendido nada? Es que de hecho está también
también estaría como muy mal que alguien dijera, es que yo cumplo los mandamientos sin creer en Yehoshua. Porque aquel que te ayuda a cumplir los mandamientos como realmente deben de ser cumplidos es Yehoshua, mediante su Ruach Kodesh. Exactamente. Es muy complicado de verdad que si no tienes el Espíritu de Dios, su Ruach, puedas hacerlo. O sea, es que no, de verdad. O sea, es casi imposible porque lo que te capacita para cumplir con sus ordenanzas y la manera de vivir que Él nos ha enseñado es su Ruach, es su Espíritu, el Espíritu Santo. De hecho, ¿no? eso testifica de que hay unos ateos que son unos teólogos excelentes, ¿no? Llamados teólogos excelentes por el mundo mismo. Claro. Pero ellos llegaron al punto de decir, yo no creo en Dios porque se me hace imposible esto. Claro, es que es tanto, ¿no? Pues claro, porque no tiene el Ruach, que solamente proviene a través de ¿qué? Pero ellos aún así hicieron teología. Claro, porque es el pensamiento humano discerniendo sobre Dios. Pero para que tú puedas discernir correctamente hacia la verdad, conforme a lo que es la verdad, necesitas el Ruach, el Espíritu de Dios. Si no, no puedes. De verdad que no puedes. Y el Espíritu de Dios que se entienda no como el Gasparín que anda volando ahí, aconsejándote aquí, sino la santidad misma de Dios manifiesta en tu vida. La capacitación o la capacidad que te da Dios a través de su Espíritu y de su santidad para hacer conforme a su voluntad. ¿No? Entonces ya para terminar les pongo, demos gloria y honra y loor a nuestro Rey de Reyes, por el único por el cual podemos hoy saber que estamos dentro. Porque si no hubiera sido por Él y no hubiera hecho lo que hizo Cristo, Yehoshua, Jesús, no podríamos estar diciendo esto ahora. Y no podríamos ser un cúmulo de los gentiles que fueron gentiles en el mundo y que hoy somos pueblo de Dios. ¿Entiendes? De no haber sido porque Él dio libre acceso a través de Él. Solo a través de Él. Él dice Él, yo soy la puerta. ¿No? Es la única forma de entrar, a través de Él. Cuando dice que cuando Juan voltea hacia arriba cuando está teniendo la revelación, ¿no? De que le dice ven, porque le voy a enseñar de qué va todo esto, es de una puerta. Es la Yehoshua la puerta, ¿me entiendes? No hay otra forma de hacerlo. Él nos ha rescatado, no nos dejó a merced de tradiciones, ¿no? Y cosas lejanas a Él, sino que nos puso cerquita, nos enseñó su palabra, tan cerca de como un clic. Porque no hay Biblia que no se pueda instalar hoy en tu móvil, ¿no? Es más, el librito que te andan regalando por ahí, tenemos aquí a mi Monty, ¿no? O el ¿cómo se llama? Las tablas. Sí, las tablas, pues parecen las tablas de la Biblia que trae Jersey. Así, un biblión de este tamaño. Conforme quieras, está accesible. Nunca estuvo tan cerca la Biblia como hoy. Y Él nos puso cercanos a Él su salvación. ¿No? Respondamos en amorosa obediencia. Porque esa es la realidad de lo que tenemos que hacer. A tan magnífica e impresionante muestra de misericordia y amor. Esta es la verdadera misericordia. No esa que te da libertad para andar pecando y que justifica todo. No, esta es la verdadera misericordia. Él está trayendo a los suyos de vuelta. Y les pongo aquí, si tú el día de hoy estás aquí y no eres judío, ¿no? Y aunque lo fueras, uy, aleluya, si fueras un judío más todavía, ¿no? Entonces seguramente está siendo traído y reinjertado al pueblo de Dios. Aleluya, Baruch Hashem por eso. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad. Porque no todo el mundo quiere escuchar. Demos gracias a Él por cuanto nos ha permitido volver y participar y ser su pueblo. ¿Amén? Amén. Pues ya por fin acabamos el tema, ¿no? Shabbat Shalom a todos, les mandamos un abrazo fuerte. Mira, está el Javer Eric ahí, también viéndonos. Javer, Shabbat Shalom. A Eli, que también no pudo venir, no la veo por aquí, sí, claro, no pudo venir. Pero bueno, Shabbat Shalom a todos. Y les mandamos un abrazote fuerte a la distancia.